Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Es una expresión que se convierte como en una exclamación del profeta Jeremías, dejando ver la angustia por vivir la salud que necesitaba en una sociedad que enferma. Saludo cordial para todos y bienvenidos. De nuevo estamos en Palabras para una vida abundante. Y quiero hablarles de la salud, porque precisamente el cristianismo tiene como objetivo la salud integral y permanente en los seres humanos. El cristianismo es un tratamiento de Dios para que el ser humano disfrute la vida abundante, y la vida abundante es la vida más allá de lo normalmente biológico que se puede afectar. La vida abundante es la plena salud para los seres humanos. Y al contrario de eso que Jesús propone, nosotros vivimos en un mundo que enferma, tanto en lo físico, tanto en lo mental como en lo espiritual, y nos enferma por los enfoques y las posturas equivocadas que tomamos, esas acciones de rebeldía, de desobediencia, que son el pecado que nos aleja de Dios, y lejos de Dios estamos lejos de la salud abundante. El profeta Isaías, hablando del siervo sufrido de Jehová en el capítulo 53 y el versículo 4 y 5, dice así: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando leemos este texto desde la perspectiva del propósito de Dios con el Mesías, con el Salvador, pensando en la humanidad, podemos decir entonces que nuestras enfermedades siempre están recibiendo tratamiento de salud y de la salud eficaz de parte de Dios para los seres humanos, para nosotros. Él está interesado en que desarrollemos una vida donde se supere el mal, donde se supere la enfermedad, donde radiquemos en el seguimiento a alguien, en este caso al Mesías, en el seguimiento a Él. En Él lograremos la paz, y por su llaga seremos curados a la medida que obedezcamos su propósito, a la medida que aceptemos por la fe y en la práctica de la vida existencial la obediencia a sus propósitos. Y es que Jesús mismo lo dijo. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es como si dijeran: cuenten conmigo, aquí estoy, síganme, vivan como yo, entiendan la vida como yo la entiendo, tomen las posturas que yo tomo, y les garantizo que en eso ustedes tendrán vida eterna. Y es que, mis hermanos y amigos, cuando logramos ir experimentando la sanidad espiritual que se encuentra en Jesús, nos damos cuenta que todas esas enfermedades eran porque estábamos ignorando los propósitos y no estábamos asumiendo esos planes de Dios. Estábamos enfermos porque estábamos afectados de los patrones socioculturales que nos quitan la vida abundante. Estamos actuando de tal manera que nuestro actuar enferma, nuestro comportamiento enferma. Porque es que muchas veces buscamos la salud, pero seguimos con comportamientos, costumbres que nos afectan, que nos impiden la salud. Como dijera un prestigioso médico de la antigua Grecia llamado Hipócrates, él decía: antes de curar a alguien,
Pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Lo dijo hace unos 2400 años, pero es una verdad que sigue vigente hoy. Y es que, aunque rechazamos la enfermedad, no rechazamos esos comportamientos o esas cosas que son nuestras costumbres, nuestros vicios, nuestras actitudes, esos apegos, esos odios que configuran el pecado que quita la vida, que quita la salud. Y frente a eso, precisamente es Jesús, el hombre fuerte, el hombre que nos invita a seguirle en el camino de la vida, en el camino del seguimiento, en el camino de aprender un comportamiento diferente. Un comportamiento es como si fuera el seguimiento a Jesús o el discipulado en Jesús, es como si fuera un tratamiento para superar las enfermedades, un tratamiento como un tratamiento médico que nos va dando la capacidad de ir logrando vencer lo que nos enferma por encontrar una vida abundante y duradera. Jesús siempre invita a darnos vida. Desde que el profeta Isaías lo enfoca como el Mesías que proporciona esa salud, pues en Jesús se cumple esa promesa y Jesús se convirtió en el que nos aporta la vida y la salud. Él dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, a partir del versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados, venid a mí, dice él. ¿Quiénes? Los trabajados, vengan a mí los que están cargados, y yo les haré descansar. Pero ese milagro se da caminando con él, llevando el yugo, aprendiendo de él. Y él dice, hallaréis descanso para vuestras vidas, para vuestras almas. Es el descanso de la salud física, de la salud mental, de la salud espiritual que todos los seres humanos necesitamos y que la encontramos de parte de Dios en el seguimiento a Jesús. Necesitamos caer en cuenta entonces que estamos enfermos por culpa nuestra, que nuestras familias están afectadas, que nuestra sociedad está afectada, que nuestra mente está sucia y por lo tanto las vidas contaminadas y enfermas. Y aunque aparentamos limpieza y bienestar, en la realidad estamos cargados y esa carga nos enferma. Pero hay palabra de vida y esa palabra de vida es lo que se configura en la promesa del Mesías de darnos salud, en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, en el seguimiento a Jesús. Es palabra que sana, palabra no necesariamente una frase audible, es palabra configurada en el seguimiento. Es que el Señor da la palabra, sigan a Jesús y en Él encuentran vida. En Él encuentran la esperanza y la restauración. De manera que podemos decir que existencialmente hay dos elementos necesarios que se deben unir para que la limpieza y la salud se dé en nosotros. Por un lado es que Dios siempre aporta su palabra, esa palabra que nos trae sanidad, y ese es un hecho. En Dios siempre será un hecho que Dios nos aporta. Es necesario que nosotros lo entendamos, es necesario que nosotros lo creamos, es necesario que lo asimilemos, porque puede haber palabra, puede haber mucho interés de parte de Dios, pero para nosotros, o nosotros estamos caminando en dirección opuesta y en lugar de encontrar la vida, nos estamos enfermando. Entonces, por un lado hay palabra de Dios que da salud y por el otro lado debe existir la persona dispuesta a obedecer para que esa salud integral se logre o para que esa salud se integre en la vida de los seres humanos. Dos elementos importantes. Por un lado, Dios en su gracia siempre nos dará la orden y siempre está establecido que siguiendo su palabra habrá salud. Y por el otro, que nosotros aprendamos a obedecer. Sin estos dos elementos, el ser humano se desordena, el ser humano se pierde, el ser humano se contamina, el ser humano se enferma, el ser humano no podrá dar el fruto válido que puede dar un ser humano
cuando es limpio por la palabra. Y frente a esa idea, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice algo que me parece bien interesante al mostrar que la limpieza o la salud espiritual, mental que un ser humano necesita, es la que le permite dar un fruto válido, un fruto existencialmente realizante para la vida de esa persona. Y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 1: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el verso 3 dice: Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, pero limpia al obediente, pero limpia al que está dispuesto a someterse a ella. A ese obediente se le da la oportunidad de dar fruto, y un fruto que indica salud, porque el árbol enfermo no da un fruto válido, dejando ver su condición equivocada. Hay palabra de Dios que limpia, y limpios estamos llamados a dar fruto. A dar fruto es a encontrarle el verdadero sentido a la vida y a invertirnos en el propósito de Dios para el cual estamos en este mundo. Eso nos permite ir superando esa enfermedad de muerte eterna, ese pecado que nos quita de la presencia de Dios, porque ya hay interiorizado en las personas una palabra de obediencia. Esto nos permite entender entonces que todos nos hemos equivocado, y aunque es un error el pecado y todos nuestros errores no son virtudes, son equivocaciones, podemos entender que el peor de los errores no es habernos equivocado, sino la falta de obediencia a la palabra de Dios. Se ha podido equivocar una persona, pero el día que asuma una actitud de obediencia a la verdad que sana, es como si el paciente se tomara el tratamiento adecuado y de la manera adecuada y en la dosis adecuada, y se diera el tiempo adecuado, donde empieza a encontrar la salud que proporciona la vida abundante, la salud que le permite disfrutar como consecuencia, como un fruto de haber aprendido a obedecer la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ilumina, que limpia, que sana, como dijera el Salmo 119 en el versículo 9: ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la vida? ¿Con qué la sanará? Y él dice: con guardar su palabra. Por lo tanto, no hay razón para que sigamos enfermos, para que sigamos afectados. Hay oportunidad para alumbrar el camino, para ser obedientes a la palabra de Dios y encontrar la salvación y la salud que necesitamos. Puede ser que lo entendamos bien o no lo entendamos. Obedezcámoslo para tener la salud como fruto de haber sido limpios. Puede ser que no lo creamos con toda la claridad, pero es importante que aprendamos a obedecer. Diríamos que lo único que se puede obedecer a ojo cerrado es todo aquello que entendemos como palabra de Dios para edificarnos. La palabra es como el elemento poderoso de Dios para limpiar al ser humano. Hay palabra para sanar al ser humano. Ese es el recurso de Dios, la palabra. Y el catalizador más efectivo en el ser humano se llama obediencia. A la medida que se obedece, esa palabra produce el efecto de dar salud, la sanidad integral en los seres humanos. La obediencia, pues, a lo establecido por Dios nos permite que el ser humano supere la tragedia del pecado que lo enferma. Podemos preguntarnos hoy, entonces, ¿cuánta desobediencia cree que hay en su corazón?
cuánta desobediencia cree que hay en nuestras vidas, igual proporcionalmente será la enfermedad que tenemos. Desobediencia a los propósitos de Dios es enfermedad que se da a nivel espiritual, que se da a nivel mental, que se configura en condiciones físicas, porque no hay una disposición de seguir a alguien, de seguir los pasos, de aprender de alguien, de dimensionar la vida que se logra en un proceso de tratamiento de obediencia. De manera, mis hermanos y amigos, que a pesar de que evidenciamos que hay un problema de enfermedad, también podemos decir que hay esperanza. Y hay esperanza porque siempre Dios nos ha dado la palabra, una palabra que da vida. Y hay esperanza también porque, mis amigos, usted puede reaccionar, todos podemos reaccionar. Es una esperanza grande que Dios nos la trae a nosotros, y es que espera que los seres humanos podamos definirla. Podemos decir que esa salud hoy depende de nosotros, aunque es palabra decidida por Dios, pero hoy depende que se dé en nosotros a la medida que aceptamos la palabra que sana, aceptamos los comportamientos que sanan, aceptamos las posturas que sanan, aceptamos el camino que nos lleva como el tratamiento a la plena salud, a superar las enfermedades, los dolores. De manera que podríamos, como el profeta Jeremías, exclamar: oh Jehová, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. ¿Qué indica eso? Que solo en Él hay una salud definitiva, solo en Él hay una salud que toca definitivamente al ser humano y que supera todos los problemas espirituales del pecado cuando un ser humano está dispuesto a obedecerla. De manera que quiero concluirles dejándoles ver que podamos entender todos que la salud es una posibilidad, y una posibilidad muy grande, que en este momento depende de nosotros. Está el balón en nuestras manos, está en nosotros las posibilidades. La palabra de Dios y la vida abundante en Cristo Jesús está. Mis amigos y hermanos, obedezcamos su palabra, sometámonos a ella, sigamos al Señor, y Él nos limpiará a través de su palabra, y limpios, como dice Juan, daremos un fruto sano. Quiero invitarles a que oremos, y que oremos diciéndole al Señor: gracias por proporcionarnos una salud, y Señor, hoy me comprometo a obedecerla para que esa salud se integre a mi organismo en una forma total. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy, oh Dios, por tus propósitos maravillosos con los seres humanos, por tu amor saludable, por tu palabra saludable para nosotros. Y hoy te pido por nuestras vidas, ayúdanos a caer en cuenta de eso, ayúdanos a asumir esa verdad, ayúdanos a permitir que esa salud se configure en nosotros a través de la obediencia a tus propósitos. Aquí estamos para obedecer, estamos dispuestos a asumir nuestra parte, porque la palabra de Dios ya está y nosotros la vamos a hacer efectiva a través de nuestra obediencia. Gracias, oh Dios, en Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos y buen día.